A finales del siglo XVIII, en un lugar que entonces no figuraba en los mapas del mundo, un pequeño arroyo de Nueva Jersey guardaba un secreto enorme. Era el año 1787. Alguien, quien nadie recuerda ya su nombre, caminaba junto a la orilla de Woodbury Creek cuando vio algo extraño, un hueso gigantesco que asomaba del barro, como si la tierra misma estuviera intentando devolverlo a la luz. No era de vaca, ni de caballo, ni de ningún animal conocido en aquellas tierras. Era demasiado grande, raro y demasiado antiguo. Sin saberlo, esa persona acababa de tocar el primer hueso de dinosaurio que la humanidad encontraría, y también el primero que estaba a punto de perder para siempre. Pronto, el rumor del hallazgo llegó a oídos de quienes, entre comillas, sabían de estas cosas. El hueso fue enviado a Filadelfia, el corazón intelectual de la joven República Americana. Allí trabajaba uno de los anatomistas más respetados del país, el doctor Caspar Wistar. En una época en la que Europa marcaba el ritmo de la ciencia, Wistar era el orgullo local, el hombre al que se recurría cuando algo en el cuerpo, ya sea vivo o muerto, no tenía explicación clara. Dentro de una caja tosca, envuelto sin cuidado, aquel fémur viajó de un arroyo solitario a una de las mentes más brillantes del continente. El destino le ofrecía a Wistar algo que casi nadie recibiría jamás: la oportunidad de descubrir a los dinosaurios medio siglo antes de que el mundo siquiera supiera que existían. En otoño de aquel mismo año, el hueso fue presentado ante la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia. Imagina la escena: una sala llena de hombres convencidos de que entendían el mundo, rodeados de libros, mapas y teorías. Y en medio, ese fémur descomunal, un testigo silencioso de un pasado que nadie imaginaba. Caspar Wistar tomó la palabra. Tenía ante sí la posibilidad de decir: esto no se parece a nada que hayamos visto. El pasado es más extraño y más antiguo de lo que creemos. Pero no lo hizo. Wistar no se atrevió. En lugar de plantear una revolución, optó por la prudencia. Describió el fémur con palabras cautas y, según los relatos, casi aburridas. Dijo que pertenecía a una criatura enorme, y poco más. Ninguna teoría audaz ni alguna pregunta peligrosa. La sala, que podía haberse llenado de asombro, se llenó de indiferencia, y así, el primer hueso de dinosaurio que entró en la historia fue mentalmente archivado como una curiosidad rara pero no importante. El destino le ofreció a la ciencia una puerta, y la ciencia, aquella tarde, decidió no cruzarla. Sin polémica, sin escándalo, sin titulares, el fémur fue llevado a un almacén. Nadie le puso una etiqueta que dijera: «Cuidado, esto puede cambiar la historia». Nadie lo discutió apasionadamente en los pasillos. Nadie volvió, una y otra vez, a mirarlo con sospecha. Simplemente se guardó, y con el tiempo, se perdió. El primer hueso de dinosaurio que encontramos como especie fue también el primero que dejamos desaparecer sin comprenderlo. Lo desconcertante es que ese hueso apareció en un momento en que América necesitaba pruebas de grandeza más que nunca. Desde Europa, un naturalista famoso, el conde de Buffon, escribía que el Nuevo Mundo era inferior al viejo. Según él, en América el agua estaba estancada, el suelo era pobre, el aire enfermizo. Los animales, según él, eran más pequeños, más débiles, menos vigorosos, y no se detenía ahí. Aseguraba que incluso los pueblos nativos del continente carecían de fuerza, de pasión y de virilidad. Era una humillación escrita con tinta elegante, pero con un profundo desprecio. Otros autores europeos vieron en las ideas de Buffon una oportunidad para brillar, sin necesidad de conocer realmente el continente del que hablaban. Un holandés llamado Corneille de Pauw llegó a afirmar que los hombres nativos de América eran tan poco viriles que incluso tenían leche en los pechos. Eran teorías cómodas, porque no exigían ver el mundo, solo imaginarlo desde un escritorio. Y lo peor es que encontraron eco. Durante décadas, Europa repitió, una y otra vez, esta caricatura del Nuevo Mundo. En América, aquellas acusaciones no cayeron en saco roto. Entre los que más se indignaron estaba Thomas Jefferson, político, pensador y observador incansable de la naturaleza. En sus notas sobre Virginia respondió con una mezcla de lógica, orgullo y desconcierto ante las afirmaciones de Buffon, y no le bastaba con decir que estaban equivocados. Quería pruebas vivas. Así que convenció a su amigo, el general John Sullivan, para enviar 20 soldados a los bosques del norte,
con una misión extraña y simbólica: encontrar un gran alce macho para usarlo como argumento científico. Los soldados tardaron 20 días en encontrar un alce que estuviera a la altura del orgullo de Jefferson. Finalmente hallaron uno. Era grande y majestuoso, una respuesta viva a la idea de que América solo producía criaturas débiles. Lo abatieron, lo midieron y lo prepararon para enviarlo a Europa, como si fuese una carta escrita en carne y hueso. Había un problema: le faltaba la cornamenta espectacular que Jefferson quería. Así que el general Sullivan tomó una decisión tan humana como irónica. Añadió la cornamenta de un ciervo diferente, con la esperanza de impresionar aún más a los ojos europeos. Al fin y al cabo, ¿quién iba a notar la diferencia al otro lado del océano? Mientras un alce viajaba a Francia para defender el honor del Nuevo Mundo, el verdadero argumento contra las ideas de Buffon no estaba en la cubierta de un barco, sino bajo los pies de todos. En un lugar llamado Big Bone Lick, en Kentucky, y en muchos otros rincones del continente, comenzaron a aparecer huesos gigantescos de criaturas desconocidas. Se habló del gran incógnitum americano. Al principio se pensó que era un tipo de elefante, un mamut, algo enorme y exótico pero todavía familiar. Los naturalistas se dejaron llevar por el entusiasmo. Agrandaron su tamaño 6 veces en las ilustraciones. Le añadieron garras terribles que en realidad pertenecían a un perezoso gigante, el Megalonyx, y colocaron los colmillos de todas las formas posibles, incluso hacia abajo como si fuera un tigre de dientes de sable. La América que Europa llamaba degenerada estaba llena de gigantes extintos. Solo faltaba que alguien uniera las piezas. Y mientras tanto, el primer hueso de dinosaurio seguía desaparecido en un almacén oscuro. Lo más inquietante es que nadie parecía darse cuenta de lo que significaba. Pero, muy pronto, un hombre en París y otro en los canales de Somerset iban a cambiar para siempre la forma en que mirábamos esos huesos antiguos, y a hacer que el error de Wistar fuera aún más doloroso. Y esa parte de la historia apenas está empezando. Mientras América debatía si su fauna era débil o majestuosa, en París trabajaba un joven con una capacidad extraordinaria, Georges Cuvier. En 1795, Cuvier recibió una colección de huesos enviados desde los Estados Unidos, entre ellos, restos del famoso Gran Incógnitum americano. Lo que vio en ellos no era un elefante, tampoco un mamut, ni algo vivo, era algo perturbadoramente nuevo. Cuvier notó detalles que nadie había visto: el patrón de los dientes, la forma de la mandíbula y la estructura del colmillo. Cuvier confirmó que aquella criatura, a la que Buffon había llamado mastodonte, era realmente una especie distinta, y aunque el nombre pareciera gracioso, lo que anunciaba era monumental, porque si ese animal existió y ya no existe, eso significa que algo antes imposible debía ser cierto, que Dios permitía que especies enteras desaparecieran, que la creación no era estática, sino vulnerable, que el mundo no era una cadena perfecta e inmutable, sino un lugar donde criaturas podían surgir y extinguirse. En 1796, Cuvier presentó un documento histórico, Nota sobre las especies de elefantes vivos y fósiles. Allí defendió, por primera vez con fuerza científica, que ciertas criaturas habían desaparecido de la Tierra. La extinción había nacido como idea científica, era una idea tan poderosa que sacudió la religión, la política y la imagen del mundo. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa verdad. De vuelta en América, Thomas Jefferson, después de encontrar su majestuoso alce, se negaba a creer que Dios permitiría que una especie entera desapareciera. Para él, si los mastodontes habían existido, aún debían vivir en algún lugar remoto del continente. Y cuando se le propuso explorar las tierras al otro lado del río Mississippi, apoyó la idea inmediatamente. Lewis y Clark fueron elegidos para liderar la expedición. Jefferson les encomendó una misión secreta y peculiar: buscar criaturas gigantes, vivas o muertas, aún con su idea de demostrar que la naturaleza del Nuevo Mundo no era inferior. La esperanza era infantil, pero también profundamente humana. A finales del siglo XVIII, casi al mismo tiempo que Cuvier demostraba la extinción, en Inglaterra un agrimensor llamado William Smith comenzaba a notar algo igual de revolucionario. William Smith, un agrimensor inglés, se dio cuenta de que las rocas podían leerse como un libro. Cada capa de la tierra tenía fósiles específicos, y al compararlas a través del país, podía trazarse la historia oculta de la Tierra. Smith acababa de descubrir el principio de correlación estratigráfica.
Sin saberlo, había encontrado la llave para descifrar el tiempo profundo. Año tras año, Smith recorrió Inglaterra a pie y a caballo. En 1815 completó un mapa monumental, el primer mapa geológico de una nación entera. Sin saberlo, estaba ayudando a resolver uno de los mayores rompecabezas de la humanidad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que esos huesos gigantes caminaron sobre la Tierra? El descubrimiento de la extinción y la revelación del tiempo profundo generaron un dilema inquietante. Si la Tierra había vivido muchos mundos antes del nuestro, si especies habían aparecido y desaparecido, entonces la historia humana era apenas un suspiro, y aquel hueso de Nueva Jersey, ignorado y perdido, se convertía poco a poco en el símbolo perfecto de nuestra ceguera ante la inmensidad del pasado. Y justo cuando Europa debatía cómo leer los huesos del pasado, una niña en un pequeño pueblo costero estaba a punto de descubrir criaturas tan imposibles que cambiarían para siempre la historia de la paleontología. No te alejes, porque el pasado apenas está empezando a hablar, y sus voces son más grandes de lo que imaginamos. Si alguna vez pensaste y sentiste que el mundo es más antiguo y misterioso de lo que creías, querrás seguir escuchando. A inicios del siglo XIX, en un pequeño pueblo de la costa inglesa llamado Lyme Regis, vivía una niña de 11, tal vez 12, años. Su nombre era Mary Anning, y mientras el mundo discutía si la Tierra tenía miles o millones de años, ella caminaba bajo tormentas, entre rocas que se desmoronaban, buscando tesoros que aún no tenían nombre. En 1812, Mary excavó algo que nadie estaba preparado para ver: el cráneo y la columna de una criatura gigantesca, de dientes afilados, rostro alargado y forma completamente desconocida. Lo que Mary había desenterrado sería llamado después ictiosaurio, un monstruo marino de 5 metros, que había vivido cuando Inglaterra aún era un mundo tropical. Mary no tenía formación científica, tampoco libros, ni tenía maestros. Solo tenía sus ojos y una determinación que el mundo agradecería. Durante meses, cavó el acantilado sola, bajo lluvias y deslaves, hasta extraer el esqueleto completo, sin romperlo, sin dañarlo, con un talento que ningún anatomista podía igualar. Cuando el esqueleto llegó a Londres, la comunidad científica quedó desconcertada. No se parecía a ningún animal vivo, ni reptil, ni pez, ni mamífero. Era algo de otro mundo, un mundo que ya no existía. El descubrimiento probaba que la Tierra había sido habitada por criaturas tan extrañas y terribles que escapaban de la imaginación humana. Pero mientras los científicos se llenaban de gloria, Mary era ignorada, no escribía en latín, no pertenecía a ninguna sociedad científica, era mujer y era pobre. Para el mundo académico, ella era invisible, aunque había encontrado uno de los fósiles más importantes de la historia. Pero Mary no se detuvo y poco después encontró algo aún más extraño: un cuello largo como el de un cisne, un cuerpo ancho, aletas enormes. Era el primer plesiosaurio jamás descubierto, tan extraño que algunos científicos lo tacharon de fraude. Luego, Mary encontró uno de los primeros fósiles de pterosaurio, una criatura que había volado sobre mares prehistóricos, un reptil volador en una época donde la idea de reptiles gigantes, mucho menos voladores, aún ni siquiera existía. A pesar de sus descubrimientos, Mary pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, y aún así, sin educación formal ni reconocimiento, solo por pura vocación y dedicación, había revelado criaturas que nadie en la Tierra había visto jamás. Hoy, sus monstruos marinos adornan los museos más importantes del mundo. Miles de personas pasan frente a ellos sin saber que fueron encontrados por una niña pobre, solitaria y sin estudios. Una niña que veía en las rocas lo que nadie más podía ver. Pero mientras Mary reconstruía los mares del pasado, en otro rincón de Inglaterra un médico rural sostenía un diente que cambiaría la historia para siempre. En 1822, en un rincón tranquilo de Sussex, vivía un médico rural llamado Gideon Mantell, un hombre brillante, incómodo consigo mismo, atrapado entre su campo de trabajo y una pasión que consumía cada minuto libre: buscar fósiles. Ese día, sin embargo, el destino no sonrió a Mantell directamente. Fue su esposa, Mary Ann Mantell, quien vio algo que otros hubieran pisado sin notarlo: una piedra marrón, curva, con la forma inconfundible de un diente fósil. No sabía aún que tenía entre sus manos el primer fragmento de uno de los gigantes más famosos de la historia. Cuando Gideon vio el diente, supo de inmediato que era diferente a cualquier cosa encontrada antes. Era un diente herbívoro gigantesco, un reptil del tamaño de un vagón de tren.
Nadie había imaginado jamás que algo así pudiera existir. Mantell sabía que un solo diente no bastaba. Pasó 3 años recorriendo canteras, comprando rocas, excavando con sus propias manos, buscando más fragmentos que confirmaran su intuición, que aquella criatura herbívora gigante realmente había existido. 3 años que desgastaron su práctica médica, su relación familiar y su estabilidad económica. Desesperado por validación, Mantell envió el diente a París. Cuvier, después de darle nombre al gran mastodonte, apenas lo miró y dictaminó que era de un hipopótamo. El mensaje era claro: Mantell estaba equivocado. El diente, según la máxima figura de la paleontología, no tenía nada de especial. Fue en Londres, casi por accidente, que la verdad emergió. Un investigador notó el parecido entre el diente fósil y los de las iguanas. Pero este diente era enorme. Una iguana del tamaño de una casa. Así nació el iguanodonte. Aún faltaban 2 décadas para que alguien acuñara la palabra dinosaurio. Pero Mantell acababa de descubrir un reptil gigantesco, extinto, perteneciente a un mundo que la humanidad nunca había imaginado. Cuando por fin estuvo listo para presentar su descubrimiento, fue demasiado tarde. Otro reptil gigante acababa de ser anunciado. Buckland había presentado el megalosaurio y se llevó la gloria de ser el primero. El mundo estaba listo para creer en criaturas gigantes extintas. Justo cuando Mantell llegaba, pero un paso tarde. La vida de Mantell comenzó a desmoronarse. Su obsesión consumía su tiempo, su dinero y terminó desintegrando a su familia. Su casa se llenó de fósiles y deudas, pero él seguía adelante. Había descubierto un gigante y nadie se lo reconocía, pero lo peor aún no llegaba. Un hombre ambicioso, brillante y despiadado estaba a punto de entrar en la vida de Mantell. Un hombre que robaría descubrimientos, borraría nombres y manipularía la historia. Su nombre era Richard Owen, y su llegada marcaría el inicio de una de las rivalidades más oscuras de la ciencia. A finales de la década de 1830, mientras Gideon Mantell caminaba hacia la ruina, otro hombre ascendía como estrella absoluta de la ciencia británica. Richard Owen, anatomista prodigioso, brillante comparador de huesos y un maestro del poder. El talento de Owen rozaba lo imposible. Bastaba un pequeño resto fósil para que él pudiera recrear la criatura entera. Esa habilidad lo convertía en un dios entre naturalistas y en un enemigo peligroso para cualquiera que disputara su gloria. Pronto, Owen dominaba los salones de la ciencia inglesa. Sabía hablar, sabía impresionar, sabía construir un mito alrededor de sí mismo. Pero detrás del aplauso había otra cosa, un ego que exigía ser el primero en todo, incluso si para lograrlo había que borrar a otros. Cuando los fósiles de Mantell comenzaron a circular por Londres, Owen los vio como algo más que huesos. Vio en ellos la oportunidad de construir una gran narrativa científica, pero sin incluir al hombre que los había encontrado. Owen comenzó a atribuirse los hallazgos de Mantell y empezó a reescribir descripciones, renombrar especies, ignorando el trabajo previo del médico rural. En los artículos científicos, Mantell empezó a desaparecer y para sus lectores de la sociedad científica también. Como si la desgracia lo persiguiera, Mantell sufrió un accidente terrible. Quedó encorvado, lisiado, con dolores crónicos y la columna vertebral destrozada. Y en ese momento, cuando más vulnerable estaba, Owen se movió para borrar lo último que quedaba de él en los registros. En 1841, Owen acuñó una nueva palabra para describir a esos reptiles gigantes: dinosaurio, lagarto terrible. Esa palabra lo llevó a la inmortalidad. Pero lo irónico es que 2 de los animales que definían esa nueva categoría no los había estudiado él primero, sino Mantell. Mientras Owen recibía honores, Mantell vivía entre el dolor y la pobreza. La ciencia británica celebraba al hombre equivocado, mientras el verdadero pionero estaba cada vez más solo, enfermo y olvidado. El primer gran gigante de la paleontología moderna había sido descubierto, pero el hombre que lo encontró estaba condenado a la oscuridad. Cuando Mantell murió en 1852, apareció una necrológica cruel que minimizaba todo su trabajo y entregaba sus descubrimientos a otros. Nadie firmó el texto, pero todos reconocieron el estilo. Era la última puñalada de Richard Owen. Owen ganó poder, museos, prestigio, pero su manera de hacer ciencia desató una tormenta que cruzaría el océano. Porque en Estados Unidos, 2 hombres estaban a punto de iniciar la guerra más destructiva y más productiva en la historia de la paleontología: Cope y Marsh. Si esta historia ya te parece intensa, quédate.
Lo que viene es literalmente una guerra por huesos. En 1868, dos científicos estadounidenses se conocieron por admiración mutua. Edward Cope, impulsivo, aventurero, brillante y apasionado. Othniel Marsh, calculador, frío, estratégico, con un tío multimillonario que financiaba todos sus sueños. Lo que comenzó como una amistad, pronto se transformaría en una de las guerras científicas más destructivas de todos los tiempos. Cope vivía para la aventura. Si había huesos, él iría, aunque tuviera que dormir bajo las estrellas y entre las piedras. Marsh vivía para el prestigio. No necesitaba ensuciarse las manos, porque tenía dinero para que otros lo hicieran por él. Esa diferencia, esa tensión, era un fósforo esperando la chispa. La chispa llegó cuando Cope presentó su gran descubrimiento, el elasmosaurio. Había reconstruido el animal, al revés. Había puesto la cabeza donde iba la cola, y Marsh, con crueldad quirúrgica, lo expuso frente a todos. La humillación fue pública, y Cope nunca lo olvidó. Desde ese día, ya no eran colegas, nació la enemistad. Cope intentó borrar su error de mil maneras, pero Marsh lo inmortalizó en cartas, reuniones y rumores. La guerra había comenzado. La guerra se trasladó al oeste. Literalmente, Cope y Marsh enviaron equipos de hombres buscando huesos, evitando que el rival los encontrara. Hubo sobornos, espionaje, robo de cajas, destrucción de fósiles y dinamita. Sí, dinamita. Si ellos no podían tener los huesos, preferían destruirlos antes que dejarlos en manos del enemigo. Un día, un maestro llamado Arthur Lakes encontró huesos gigantes. Le envió muestras a los dos rivales, sin saber el monstruo que estaba alimentando. Cope le pagó y le exigió silencio. Marsh le quitó los huesos y lo puso en su nómina. La desconfianza entre los dos científicos se convirtió en paranoia absoluta. La guerra los empujó a una carrera mortal. Entre los dos, describieron más de 100 nuevas especies de dinosaurios: el estegosaurio, el triceratops, el diplodocus, el brontosaurio. Nombres legendarios nacieron en medio de una batalla de egos, pero en su frenesí arrasaron con yacimientos enteros y muchos fósiles irrecuperables fueron destruidos solo para que el enemigo no los tuviera. La ciencia ganó, pero también perdió. La paleontología avanzó décadas en pocos años, al precio de destruir para siempre miles de piezas del pasado. Cope murió en 1897, arruinado y obsesionado hasta su último aliento con superar a Marsh. Marsh murió 2 años después, rico, pero despreciado por muchos. Dos titanes destruidos por su propia ambición. Cuando la guerra de los huesos terminó, el mundo se dio cuenta de algo inesperado. Los fósiles ya no eran rarezas ni curiosidades, eran ventanas a un tiempo tan profundo que desafiaba todo lo que creíamos saber. Y justo cuando parecía que sabíamos mucho, un muchacho neozelandés llamado Ernest Rutherford estaba a punto de romper el reloj de la Tierra para siempre. A finales del siglo XIX, la ciencia tenía un problema monumental. No había manera de ponerse de acuerdo sobre la edad de la Tierra. Algunos decían que tenía millones de años, otros cientos de millones, otros apenas 20 millones. El pasado geológico era un rompecabezas imposible, y sin una respuesta clara, los huesos de dinosaurios seguían siendo enigmas flotando en el vacío. El gran Lord Kelvin había calculado, con extraordinaria lógica matemática, que la Tierra tenía apenas unos 20 a 40 millones de años. Para él, era simple. El planeta se estaba enfriando, pero esas cifras hacían imposible la existencia de criaturas gigantes, extinciones múltiples y continentes que se habían plegado como papel. Todo parecía comprimido, apretado, sin espacio para la enorme historia que los fósiles sugerían. Las rocas decían una cosa, los fósiles decían otra, y los números de Kelvin eran una jaula demasiado pequeña para contener la historia de la vida. Se necesitaba algo nuevo en realidad, un milagro científico, una herramienta capaz de medir el tiempo de la Tierra con la precisión de un reloj universal. Ese milagro comenzó en un lugar inesperado, un pequeño pueblo agrícola en Nueva Zelanda, donde un niño llamado Ernest Rutherford pasaba sus días construyendo cosas y preguntándose por qué el mundo funcionaba como funcionaba. De granja a laboratorio, Rutherford viajó hasta Inglaterra para estudiar física. Y allí, dentro de la Universidad de Cambridge, comenzó a jugar con fuerzas invisibles: electricidad, magnetismo y pronto algo aún más extraño: la radiactividad. Rutherford descubrió que algunos elementos no eran eternos, que se transformaban,
que un átomo podía convertirse en otro, como una alquimia auténtica pero científica. Y lo más importante, lo hacían a un ritmo constante en un tiempo preciso, como un reloj perfecto. Ese descubrimiento era gigantesco porque si podía medirse cuánto plomo tenía una roca comparado con cuánto uranio quedaba, podías calcular su edad. La Tierra acababa de recibir su primer reloj. Cuando aplicó este método, Rutherford obtuvo una cifra que hizo temblar al mundo científico. La Tierra tenía como mínimo cientos de millones de años, y probablemente miles de millones. Era un golpe mortal al cálculo de Kelvin, y una liberación para la historia de la vida. La edad de la Tierra ya no era una trampa apretada. Por primera vez, la Tierra tenía espacio para respirar, espacio para que surgieran océanos, cordilleras, extinciones masivas, eras de hielo, eras de fuego, y espacio suficiente para que criaturas como los dinosaurios vivieran, dominaran y desaparecieran. El tiempo profundo no era una idea. Era un océano inmenso, más grande de lo que cualquier ser humano había imaginado. Ahora, por fin, comprendíamos la magnitud del tiempo, pero había una herida aún abierta. La historia del primer hueso de dinosaurio encontrado en América. El hueso que nadie entendió, el que fue ignorado, perdido, olvidado. ¿Qué significaba ese silencio? ¿Y qué nos dice hoy? En el último episodio regresaremos al arroyo de 1787, para descubrir por qué ese hueso perdido cambió más de lo que cualquier científico pudo ver en su tiempo. Regresemos al principio, al arroyo tranquilo de Nueva Jersey, donde en 1787 un hombre sin nombre encontró un fragmento del pasado, tan grande que su época no pudo comprenderlo. En 1787 no existía la palabra dinosaurio, no existía la idea de la extinción masiva, y no existía el tiempo profundo. ¿Cómo iban a entender algo que no coincidía con ninguna idea de su mundo? La pregunta correcta, la que hubiera adelantado medio siglo de ciencia, nunca se formuló. ¿Y si hubo criaturas antes que nosotros? Mientras ese hueso dormía en el olvido, América y Europa discutían acerca de algo menor. ¿Qué continente tenía los animales más grandes? No sabían que bajo sus pies yacían los restos de criaturas más gigantes que cualquier alce que Jefferson pudiera enviar a París. Décadas después, otros descubrimientos sí hicieron el ruido que aquel fémur perdido no pudo hacer. Gigantes marinos, reptiles herbívoros, depredadores colosales. El mundo empezó a aceptar que la historia de la vida no era corta ni simple, era una epopeya. Y fue Rutherford quien nos dio la herramienta que faltaba, la prueba de que la Tierra tenía miles de millones de años. Por primera vez, la historia tuvo espacio suficiente para que los dinosaurios vivieran, murieran y quedaran enterrados durante eras, todo explicado con ciencia pura. A veces la historia avanza no por genios, sino por silencios. Si Wistar hubiera visto lo que tenía delante, el estudio de los dinosaurios habría nacido en 1787, medio siglo antes, décadas de ciencia aceleradas, una historia completamente distinta. Ese hueso perdido es un recordatorio. El pasado no se revela cuando queremos, se revela cuando estamos preparados para preguntarle. Ese fémur gigantesco no fue una oportunidad perdida, fue una invitación adelantada. Una que la humanidad tardó casi 100 años en entender. Todo está conectado, y pensar que todo comenzó con un hueso enorme sobresaliendo de un arroyo. La historia está llena de señales así, pequeñas pistas de mundos perdidos que esperan a que alguien las mire con los ojos correctos. Hay descubrimientos por todas partes, y no todos han sido contados aún. Si quieres seguir explorando estas historias conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Y así, querido oyente, termina la historia de hoy. Pero recuerda, el viaje de las grandes mentes nunca se detiene. Así que sigue explorando, sigue cuestionando, y nos vemos en el próximo capítulo del Rito Histórico. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta pronto.